En la terminal de aviación privada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un impecable jet médico privado de color blanco puro acababa de aterrizar con suavidad. En el instante en que la puerta de la cabina se abrió con un silbido y un chasquido, decenas de miembros del séquito se desbordaron como una marea, protegiendo celosamente una silla de ruedas hecha a medida y repleta de alta tecnología que descendía lentamente por la rampa. Sentado en esa silla de ruedas estaba el tercer príncipe de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, Khalid bin Zayed. En ese momento, su rostro carecía de expresión, como el de una marioneta. Sus dos piernas colgaban rígidas e inmóviles, y toda su persona parecía desprovista de vida, como si su alma lo hubiera abandonado. ¿Quién podría haber imaginado que, en tan solo 45 minutos, este príncipe, a quien el equipo médico más prestigioso del mundo le había sentenciado a una parálisis de por vida, podría levantarse por sí mismo y salir caminando paso a paso por las puertas del instituto? Si la noticia llegara al Palacio Real en Dubái, toda la familia real estallaría en un caos de incredulidad. El personal médico del aeropuerto que presenció la escena se quedó atónito. A decir verdad, en la Ciudad de México se habían visto muchas escenas grandiosas, pero el despliegue que tenían ante sus ojos era algo nunca antes visto, algo que rompía todos los esquemas. Más de una docena de guardias reales vestidos con túnicas blancas tradicionales, cada uno con un aura imponente. 8 paramédicos empujando todo tipo de equipos médicos de última generación, como si fueran una unidad de cuidados intensivos móvil. Y 3 consejeros reales, cuya alta posición era evidente a primera vista, con expresiones tan sombrías como si asistieran a un funeral de Estado. El doctor Alejandro Rivera, responsable de recibirlos, estaba de pie a un lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Él era el director del Departamento de Neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, una eminencia con 30 años de experiencia que había visto todo tipo de casos extraños y complejos. Pero esta vez era diferente. Se trataba de un miembro genuino de la realeza. El historial médico era explícito. El príncipe Khalid se había caído de su caballo durante un partido de polo hacía 5 años, sufriendo una grave lesión en la columna vertebral. Desde entonces, nunca más había vuelto a ponerse en pie. Había recorrido los mejores hospitales de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Alemania. La conclusión era unánime. El daño neurológico era demasiado severo. Estaba condenado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Doctor Rivera, aquí están todos los informes y estudios del paciente, dijo su asistente, Sofía, entregándole una carpeta tan gruesa que podría haber servido como arma. Estaba llena de imágenes y reportes densamente escritos. Solo las resonancias magnéticas sumaban más de 100 placas. Alejandro la tomó, la abrió, y su ceño se fue frunciendo cada vez más. La cuarta y quinta vértebras lumbares estaban gravemente dañadas y deformadas, los nervios estaban completamente comprimidos y los músculos mostraban una atrofia severa. El diagnóstico era, sin duda, desalentador. Sin embargo, de repente notó un detalle clave. Todos los informes de la medicina occidental se centraban exclusivamente en los huesos de la columna vertebral, ignorando por completo el estado de los tejidos blandos circundantes y los canales de energía vital del cuerpo. Interesante, murmuró Alejandro para sí mismo. Estos médicos extranjeros tienen una tecnología increíble, pero su enfoque es demasiado rígido. Se obsesionan con los huesos y los nervios, pero olvidan que el cuerpo humano es un sistema integral. La caravana de vehículos se dirigió majestuosamente hacia el Instituto Nacional de Neurología. En el camino, los transeúntes se quedaban boquiabiertos. Las calles de la Ciudad de México eran un caos de coches, peceros y autobuses. De los puestos callejeros emanaba el aroma de los tacos al pastor, los tamales y el atole caliente. En la puerta de un Oxxo,
Un grupo de estudiantes de preparatoria con sus uniformes charlaban sobre un torneo de eSports. Este vibrante tapiz de vida cotidiana era un mundo completamente ajeno para Khalid. Sentado en su silla de ruedas, miraba por la ventanilla del coche con los ojos tan vacíos como si hubiera perdido el alma. 5 años. Más de 1800 días. Había pasado de ser un príncipe enérgico y apuesto, un consumado jugador de polo, a convertirse en un inválido dependiente de los demás. En el Palacio de Dubái, el equipo médico más exclusivo lo vigilaba las 24 horas del día. Se gastaron cientos de millones en medicamentos importados y terapias de vanguardia, pero sus piernas seguían sin sentir absolutamente nada. Su madre, desesperada por curarlo, había consultado a casi todos los médicos de renombre del mundo. Al oír hablar de un neurocirujano de élite en Estados Unidos, fletó un avión privado para llevarlo allí. Pasó 3 meses y se sometió a 2 cirugías mayores, pero todo fue en vano. Pasó medio año en el centro de rehabilitación más avanzado de Europa, en el Reino Unido, sometiéndose a fisioterapia diaria, solo para regresar a casa en la misma silla de ruedas. Un catedrático de neurocirugía alemán, tras ver sus placas, simplemente negó con la cabeza y dijo que la regeneración nerviosa era básicamente imposible, que no había esperanza para él en esta vida. «Alteza, hemos llegado al instituto», le recordó en voz baja el jefe de su guardia. El ala VIP del Instituto Nacional de Neurología ya estaba preparada, garantizando la máxima privacidad y profesionalidad. El doctor Rivera y su equipo esperaban en la entrada. En su equipo, además de expertos en neurocirugía, había un maestro en medicina tradicional mexicana y varios fisioterapeutas. «Bienvenido a México, Alteza Khalid», dijo Alejandro en un inglés fluido. Luego, le pidió al traductor que transmitiera: «Haremos absolutamente todo lo que esté en nuestro poder para ayudarle a ponerse de pie de nuevo». Khalid asintió levemente, con el rostro todavía frío e inexpresivo. En realidad, ya se había rendido por completo. Este viaje a México era puramente por la insistencia de su madre, quien le rogó que lo intentara. Su madre había oído a un amigo que se había curado en México hablar maravillas de la medicina del país, especialmente de la forma en que combinaban la ciencia moderna con la sabiduría ancestral para lograr milagros que desafiaban toda lógica. «Alteza, ¿me permite examinarlo primero?», preguntó el doctor Rivera, agachándose con una actitud excepcionalmente amable. Dentro de la sala de examen, bajo una luz brillante, Alejandro comenzó a inspeccionar meticulosamente las piernas de Khalid. Su técnica era completamente diferente a la de los demás. No solo presionaba y probaba los reflejos, también palpaba a lo largo de líneas específicas, siguiendo los canales de energía vital del cuerpo. Era un método de diagnóstico único, perfeccionado a lo largo de 30 años de práctica clínica y un profundo conocimiento de las artes curativas tradicionales mexicanas. A través del tacto de sus dedos, podía sentir la tensión muscular, el grado de bloqueo en los canales energéticos y el flujo de la fuerza vital. «Doctor, ¿ha encontrado algo nuevo?», preguntó en voz baja su asistente Sofía. Alejandro no respondió de inmediato. Continuó su examen con la cabeza gacha. De repente, sus dedos se detuvieron en un punto específico de la cintura de Khalid. Presionó suavemente un par de veces y sus ojos se iluminaron al instante, tal como lo sospechaba. Se levantó y se dirigió a su equipo. «Señores, este caso es sumamente interesante. El daño estructural en la columna es ciertamente grave, pero no es, en absoluto, irreversible. El problema principal es una contractura muscular crónica y profunda que ha mantenido los nervios pinzados durante años. Si a eso le añadimos el bloqueo de los canales energéticos y la mala circulación de la fuerza vital, tenemos la razón de su completa falta de sensibilidad. Entonces, ¿cuál es nuestro plan?», preguntó impaciente un joven residente llamado Mateo. «Primero,
Vamos a liberar completamente esos músculos profundos para eliminar la presión sobre los nervios. Luego, desbloquearemos los canales energéticos para restaurar la circulación de la fuerza vital, explicó Alejandro con una calma que contrastaba con la dificultad de la tarea. Todos los presentes sabían que, aunque sonaba simple, llevarlo a cabo era tan difícil como tocar el cielo. El traductor transmitió las palabras del doctor a Khalid y al equipo médico real. Los médicos extranjeros, de cabellos rubios y ojos azules, se miraron entre sí con escepticismo. Uno de los médicos principales finalmente no pudo contenerse. Profesor Rivera, con todo respeto, la lesión de Su Alteza tiene 5 años. Con un daño neurológico tan severo, ¿realmente existe la posibilidad de revertirlo? Alejandro sonrió. Desde una perspectiva puramente occidental, es difícil de comprender, pero la medicina tradicional mexicana ve el cuerpo como un todo y trata el desequilibrio, no solo el síntoma. El cuerpo humano no es una máquina fría. No podemos enfocarnos solo en una parte y darla por perdida. El sistema nervioso tiene una plasticidad increíble. Si encontramos el método correcto, los milagros pueden ocurrir en cualquier momento. El médico extranjero estaba a punto de replicar, pero uno de los consejeros reales lo detuvo con un gesto. El consejero miró a Alejandro y dijo con voz grave: «Doctor Rivera, Su Alteza ha venido desde muy lejos porque confiamos en la capacidad médica de México. Por favor, proceda con total libertad. Sea cual sea el resultado, la familia real estará profundamente agradecida». «Entonces, empecemos ahora mismo», dijo Alejandro, girándose para dar instrucciones. «Sofía, prepara las agujas de acupresión y la cama de masaje. Mateo, ve a la farmacia de herbolaria con la receta que he escrito». La atmósfera en la sala de tratamiento se tensó al instante. Khalid fue trasladado con sumo cuidado a una camilla especial. El doctor Rivera, después de lavarse las manos, se arremangó y comenzó la primera fase del tratamiento. Su técnica era una fusión de masajes profundos de los sobadores tradicionales, osteopatía y fisioterapia moderna. Cada movimiento era preciso al milímetro, la fuerza aplicada era la justa y necesaria. «Alteza, es posible que sienta una molestia profunda o un dolor sordo. Es una reacción normal. Significa que los músculos, que han estado en tensión durante 5 años, están empezando a soltarse». Khalid apretó la mandíbula, con la frente perlada de sudor. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una sensación así. Durante 5 años, sus piernas habían sido como trozos de madera. Ahora, de repente, oleadas de un dolor sordo pero vivo las recorrían, dejándolo a la vez conmocionado y un poco asustado. «Doctor, sus músculos están empezando a tener espasmos», exclamó Sofía, emocionada. «Sigamos así», respondió Alejandro con voz firme, sin perder la concentración. Sabía que este era el momento crucial. Debía seguir adelante sin vacilar. 20 minutos después, la fase de masaje concluyó. Alejandro sacó un juego de agujas de acupresión esterilizadas y comenzó a aplicarlas con precisión en puntos clave de la espalda baja y las piernas de Khalid. Cada punto fue cuidadosamente seleccionado, combinando puntos de los meridianos energéticos tradicionales con puntos gatillo neurológicos descubiertos por la anatomía moderna. Estos puntos pueden activar directamente los nervios y hacer que la fuerza vital vuelva a fluir. Tras colocar las agujas, conectó un dispositivo de electroestimulación. Una corriente eléctrica débil viajó a través de las agujas hacia el interior del cuerpo, estimulando aquellos nervios que habían permanecido dormidos durante 5 largos años. De repente, Khalid sintió un hormigueo en la pierna, como si miles de pequeñas hormigas la recorrieran. «¡Excelente! Significa que los nervios están empezando a recuperar la conducción», asintió Alejandro, satisfecho. Durante los siguientes 15 minutos, en la sala de tratamiento solo se oía el zumbido del electroestimulador.
La Guardia Real y el equipo médico esperaban fuera, conteniendo la respiración. El tiempo pasó, minuto a minuto. El doctor Rivera comenzó a retirar las agujas, observando cuidadosamente la reacción de Khalid con cada una. Cuando retiró la última aguja, respiró hondo y le dijo a Khalid: «Alteza, ahora, por favor, intente mover el dedo gordo del pie derecho». El traductor transmitió la orden de inmediato. Khalid se quedó paralizado. Mover el dedo del pie, un movimiento que había intentado innumerables veces durante 5 años, sin éxito ni una sola vez. Bajó la vista hacia su pie, con una expresión compleja. «Inténtelo, no se presione», lo animó Alejandro. Khalid respiró profundamente, concentrando toda su voluntad en su pie derecho, y entonces el milagro ocurrió. El dedo gordo de su pie derecho se movió, ligeramente, pero de forma clara y visible. Aunque el movimiento fue mínimo, fue real. «Dios mío», gritó uno de los consejeros reales que estaba a su lado. Su dedo se movió, realmente se movió. La sala de tratamiento estalló en un instante. Todos se arremolinaron alrededor. Los médicos extranjeros tenían los ojos abiertos como platos. Habían realizado las evaluaciones más exhaustivas y habían concluido unánimemente que la recuperación era imposible. Y ahora, en solo 45 minutos, su dedo del pie se había movido. El propio Khalid estaba aún más aturdido. Sus ojos se enrojecieron al instante. Por primera vez en 5 años, sentía que sus piernas estaban vivas. Esa sensación de recuperar algo perdido rompió todas sus defensas emocionales. «No se emocione, continuemos», dijo Alejandro, manteniendo la calma. «Alteza, ahora intente levantar un poco la pierna derecha». Khalid apretó los dientes y usó toda su fuerza. Su pierna derecha comenzó a temblar y a levantarse. Solo se elevó unos pocos centímetros, pero todos los presentes contuvieron la respiración, siendo testigos de ese momento histórico. Fantástico. La velocidad de recuperación es incluso más rápida de lo que esperaba. Ahora lo que tenemos que hacer es consolidar los resultados y dejar que los músculos reconstruyan su memoria. «Doctor, esto es simplemente increíble», dijo el médico extranjero de cabello rubio, acercándose con el rostro lleno de admiración. «¿Cómo lo ha hecho? Esto subvierte por completo todo lo que sabíamos sobre las lesiones de la médula espinal». Alejandro sonrió con modestia. «No es mérito mío únicamente. Es una victoria de la combinación de la medicina moderna y la tradicional. La medicina occidental es excelente para el diagnóstico preciso y la localización del problema. La medicina tradicional mexicana es experta en el reequilibrio general del cuerpo y en la activación de su capacidad de autocuración. Solo uniendo las fortalezas de ambas se pueden crear estos milagros imposibles. ¿Y ahora qué sigue? ¿Podrá Su Alteza ponerse de pie por sí mismo?», preguntó ansiosamente el consejero real. «En teoría, es totalmente posible, pero necesitará un poco de equipo de apoyo. Mateo, trae el andador. Sofía, ayude a Su Alteza a sentarse». Con la ayuda de todos, Khalid se sentó lentamente. Para él, esto ya era un progreso monumental. Miró sus piernas, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Un príncipe, un hombre fuerte de 35 años, lloraba como un niño en ese momento. «Alteza, sus lágrimas están justificadas», dijo Alejandro, dándole una palmada en el hombro. «Pero ahora no es momento de celebrar. Tenemos que lograr que se ponga de pie y camine de verdad». Trajeron el andador. Alejandro y 2 fisioterapeutas lo sostuvieron con cuidado. «Poco a poco. Ponga su peso primero en el andador. Ejerza un poco de fuerza con las piernas». Las piernas de Khalid temblaban como si estuviera bailando. Después de 5 años sin uso, los músculos estaban gravemente atrofiados, pero podía sentir claramente que estaba usando su propia fuerza para soportar su peso. La sensación era tan maravillosa que le daban ganas de llorar. «Bien. Ahora, intente mover el pie derecho».
Solo un pequeño paso. El pie derecho se levantó y avanzó 10 centímetros, luego aterrizó firmemente. Aunque el movimiento era tan rígido como el de un robot, fue un paso real y sólido. Sofía saltó de la emoción. Ahora el izquierdo. El pie izquierdo también se levantó, se movió hacia adelante y aterrizó. Así, Khalid avanzó paso a paso. Cada paso parecía agotar toda su energía. Cada paso lo dejaba empapado en sudor, pero cada paso era un milagro. Cuando llegó a la puerta de la sala de tratamiento, los más de 10 guardias con túnicas blancas que esperaban fuera se quedaron petrificados. Habían seguido al príncipe durante años, desde sus días de gloria hasta la más absoluta desesperación. Ni en sus sueños más salvajes se atrevieron a imaginar que volverían a ver esta escena. Allahu Akbar. El jefe de la guardia cayó de rodillas, con lágrimas surcando su rostro curtido. Es una bendición de Alá. Los otros guardias también se arrodillaron, y el pasillo se llenó de susurros de oraciones de gratitud. Khalid, apoyado en el andador, de pie en la puerta, observó a estos rudos guardias llorar como niños. Él también estaba llorando a lágrima viva. No, esto no es una bendición de Alá. Es una bendición de los médicos mexicanos. Doctor Rivera, usted es un ángel enviado por Dios para salvarme. El traductor se apresuró a traducirle a Alejandro, quien agitó las manos rápidamente. Alteza, por favor, no me elogie así. Solo hice el trabajo que se supone que debe hacer un médico. Además, su rehabilitación apenas comienza. Tendrá que recibir acupresión y masajes todos los días. Doctor, no importa cuánto tiempo tome, no regresaré a Dubái, dijo Khalid, con los ojos llenos de determinación. Debo recuperarme por completo. Quiero caminar por mi cuenta. La noticia llegó a Dubái como un cohete. Toda la familia real de los Emiratos Árabes Unidos explotó. La madre de Khalid, al enterarse, rompió a llorar y ordenó inmediatamente que prepararan su jet privado para volar a México. Quería ver con sus propios ojos a su hijo ponerse de pie de nuevo. El padre de Khalid fue aún más lejos. Convocó a todos los altos mandos de la familia real a una reunión y anunció que otorgaría una enorme recompensa al equipo médico mexicano y que buscaría una profunda colaboración médica con México. Aunque la noticia no se hizo pública en México, ya se había corrido la voz en los círculos médicos. El director del Instituto Nacional de Neurología invitó personalmente al equipo del doctor Rivera a su oficina para felicitarlos efusivamente. Alejandro, esta vez le has dado un gran prestigio a la medicina mexicana. Los extranjeros siempre piensan que los médicos de esta parte del mundo son inferiores, pues ahora les hemos cerrado la boca. Nuestra tecnología médica es absolutamente de clase mundial. Alejandro se apresuró a ser modesto. Director, exagera. Realmente no es solo mi mérito. Este éxito es la prueba más contundente del poder de la fusión entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral. El director, con el rostro enrojecido por la emoción, asintió. Sí, la espada de doble filo de la medicina moderna y la tradicional. Ese es nuestro as bajo la manga. Sabes, ya hay varios hospitales internacionales de primer nivel que nos están contactando discretamente, tratando de copiar nuestro método. En los días siguientes, Khalid continuó su tratamiento en el instituto. Por la mañana, acupresión y masaje. Por la tarde, fisioterapia intensiva. Y por la noche, debía beber infusiones de hierbas mexicanas especialmente preparadas. El doctor Rivera le había diseñado un plan de rehabilitación completo y personalizado, calculado hasta el último detalle. Durante este tiempo, Khalid comenzó a conocer de verdad México. Antes, pensaba que era solo un país en desarrollo, quizás con una economía interesante, pero al estar allí, descubrió que el lugar estaba desarrollado a un nivel que desafiaba sus expectativas, moderno y vibrante, completamente diferente de lo que había imaginado. Doctor Rivera, el sistema de salud de México es realmente asombroso, comentó Khalid un día después del tratamiento.
He estado en los mejores hospitales de Europa y Estados Unidos. El equipo es lujoso, sí, pero siempre se siente frío, impersonal. Aquí es completamente diferente. No solo tratan mi pierna, me tratan a mí como a un ser humano. Alejandro respondió, esa es nuestra especialidad, el enfoque humano. Un paciente no es una pieza de maquinaria. No puedes simplemente reparar la pierna sin mirar a la persona. Se necesita un enfoque holístico. Además, en México tenemos sistemas de salud pública como el IMSS. Aunque usted está aquí de forma privada, ese sistema ha inculcado en nuestro personal médico el hábito de dedicarse por completo a cada paciente. ¿Salud pública?, preguntó Khalid con curiosidad. ¿Significa que nadie tiene que preocuparse por el dinero para recibir tratamiento? Exactamente. Desde los bebés hasta los ancianos, si se enferman, van al hospital. Nadie retrasa el tratamiento por falta de dinero, añadió Sofía desde un lado. Puede que los mexicanos no seamos los más ricos, pero en beneficios esenciales como la salud y la educación, lo hacemos increíblemente bien. Khalid se quedó pensativo. En Dubái, la realeza y la nobleza disfrutaban de la mejor atención médica del mundo, pero las condiciones para la gente común estaban muy lejos de ser las mismas. Que un lugar como México pudiera gestionar un sistema de salud pública tan amplio era realmente impresionante. Al tercer día, el progreso de Khalid era visible a simple vista. Ya no necesitaba muletas. Con que alguien lo sostuviera ligeramente, podía caminar lentamente. La fuerza en sus piernas regresaba a una velocidad asombrosa. Aunque todavía temblaba un poco, la diferencia con el día de su llegada era abismal. Alteza, hoy vamos a intentar caminar de forma completamente independiente, anunció el doctor Rivera, subiendo la apuesta. ¿De verdad? ¿Cree que pueda?, dijo Khalid, emocionado y nervioso a la vez. Se está recuperando mucho más rápido de lo que esperaba. Confío en que puede hacerlo, le aseguró Alejandro, dándole una inyección de confianza. Pero tenemos que ir despacio, sin prisas. En la sala de rehabilitación, Khalid se paró entre las barras paralelas, con las manos apoyadas ligeramente sobre ellas. El doctor Rivera y un fisioterapeuta estaban a ambos lados, listos para sostenerlo, pero sin tocarlo directamente. Bien. Ahora suelte las manos e intente mantenerse estable por sí mismo, ordenó Alejandro con voz tranquila. Khalid respiró hondo y lentamente retiró las manos. Su cuerpo se tambaleó por un momento, pero enseguida encontró el equilibrio. Sus piernas seguían temblando, pero estaban soportando realmente todo el peso de su cuerpo. Increíble, ahora dé unos pasos hacia adelante, pie derecho, adelante, pie izquierdo, adelante. Así, Khalid avanzó, paso a paso, sin ninguna ayuda externa, apoyándose únicamente en sus propias dos piernas. Aunque su andar todavía era torpe y necesitaba una concentración extrema para no caer, estaba caminando por sí mismo. «Puedo caminar. Realmente estoy caminando», gritó Khalid con la voz quebrada mientras las lágrimas volvían a caer. A su alrededor, enfermeras y médicos aplaudían y vitoreaban. La sala entera era una fiesta. Una persona sentenciada a parálisis de por vida, caminando sola en solo 3 días. Era un milagro en la historia de la medicina. La noticia llegó a Dubái. La televisión nacional de los Emiratos Árabes Unidos la transmitió. Aunque no mencionaron qué príncipe era, dentro de la familia real todos lo sabían. Un grupo de miembros de la realeza comenzó a planear enviar a todos sus parientes condolencias complejas a México. La madre de Khalid ya no pudo esperar más. Organizó inmediatamente su jet privado para volar a México, trayendo consigo a varios dignatarios reales. Todos querían ser testigos presenciales del milagro. Al 5.º día, cuando la reina bajó del avión y llegó al instituto, lo que vio fue a su propio hijo esperándola de pie en la entrada. No en una silla de ruedas, sino de pie. Khalid caminó hacia ella, paso a paso,
Aunque todavía con cierta rigidez, era innegable que caminaba por sí mismo. La reina rompió a llorar en el acto, abrazando a su hijo con fuerza. 5 años. Durante 5 años había visto cómo su hijo, antes lleno de vida, se convertía en un inválido, en una existencia peor que la muerte. Lo había llevado a los mejores hospitales del mundo. Había gastado sumas incalculables de dinero, y todos le habían dicho que no había esperanza. Y pensar que, en unos pocos días en México, todo había cambiado. Gracias a Alá, gracias a Alá, rezaba la reina frenéticamente en árabe. Luego se giró e hizo una reverencia de 90 grados ante el doctor Rivera. Doctor, ha salvado a toda nuestra familia. Usted es nuestro benefactor de por vida. Alejandro se apresuró a sostenerla. Alteza, por favor, no tiene por qué. Es mi deber. Además, el príncipe Khalid debe continuar con su rehabilitación. El camino aún es largo. No importa cuánto tiempo tome ni cuánto cueste. Estamos dispuestos, dijo la reina, con los ojos llorosos, pero el tono firme. Khalid se quedará en México hasta que esté completamente recuperado. En los días siguientes, Khalid continuó su tratamiento sistemático. Además de la acupresión, los masajes y la rehabilitación diaria, el doctor Rivera comenzó a enseñarle personalmente ejercicios de respiración y meditación basados en la sabiduría tolteca y versiones simplificadas de movimientos de sanación ancestral para ayudarlo a controlar mejor su cuerpo y desbloquear sus canales energéticos. Estas prácticas de bienestar orientales son asombrosas, comentó Khalid después de una sesión. Puedo sentir una especie de energía fluyendo por mi cuerpo. Eso es lo que en la medicina tradicional llamamos el flujo de la fuerza vital, explicó Alejandro. Practicar esto a largo plazo no solo acelerará su recuperación, sino que también mejorará su condición física general a un nivel superior. Khalid ahora estaba fascinado con la medicina tradicional. Todos los días aprendía los movimientos con seriedad. Antes, en Dubái, no entendía nada de la cultura no occidental y creía que la ciencia y la medicina occidentales eran lo máximo. Esta experiencia había hecho añicos sus prejuicios. Doctor Rivera, ¿por qué tantos hospitales increíbles en Europa y Estados Unidos no pudieron curarme? Pero usted sí pudo, preguntó finalmente Khalid, sacando la duda que lo carcomía. Alejandro pensó por un momento. No es una cuestión de quién es mejor, sino de enfoques diferentes. La medicina occidental tiende a desarmar a la persona en componentes y a estudiar dónde está la avería para repararla. La medicina tradicional ve el todo. En su caso, la medicina occidental vio los nervios dañados y los sentenció a muerte. La medicina tradicional vio los canales de energía bloqueados y la fuerza vital estancada, algo que puede ser desbloqueado gradualmente con masajes, acupresión y remedios herbales. Ya veo, asintió Khalid. Así que la combinación de ambas es tomar lo mejor de cada una. Exacto, confirmó Alejandro. Los estudios occidentales son precisos. Usamos las mejores resonancias magnéticas para localizar el problema. Pero en el tratamiento, el enfoque tradicional es más suave y más completo. Usar ambos simultáneamente es la combinación más poderosa. Al final de la segunda semana, Khalid ya podía caminar de forma completamente independiente. Aunque su velocidad todavía era lenta, era increíblemente estable. El doctor Rivera comenzó a añadir más desafíos. Subir y bajar escaleras, pararse en una sola pierna, sentadillas. El entrenamiento de rehabilitación es como aprender a caminar de nuevo cuando eres niño. Hay que dar un paso a la vez, le dijo Mateo, el fisioterapeuta, mientras le mostraba los ejercicios. Ahora mismo, la fuerza muscular aún no es suficiente. Tenemos que reconstruirla poco a poco. Khalid cooperaba al máximo. Practicaba cada movimiento hasta que el sudor le corría por la frente. Sabía que todo esto era una oportunidad que el equipo del doctor Rivera le había dado, y debía darlo todo.
Durante su tiempo en el hospital, Khalid se enamoró por completo de México. El personal médico era increíblemente amable con él, profesional pero cercano. No lo trataban con reverencia por ser un príncipe, ni se distanciaban por las diferencias culturales. Esa sensación de igualdad y calidez era muy reconfortante. Sofía, ¿todos los mexicanos son tan amables y fáciles de tratar? No pudo evitar preguntar. Sofía sonrió tímidamente. Alteza, nos va a hacer sentir orgullosos. Pero sí, los mexicanos en general somos bastante cálidos. Nuestra sociedad es abierta, pero también conservamos el sentido de comunidad y el calor humano de las generaciones pasadas. He oído que los mercados nocturnos de México son increíbles. Cuando pueda caminar sin problemas, tienes que llevarme a uno. Por supuesto. Los ojos de Sofía se iluminaron. La comida en los tianguis es infinita y los precios son muy accesibles. México puede ser un país con contrastes, pero la calidad de vida es realmente alta. Mis guardaespaldas ahora van al Oexxo todos los días. Dicen que nunca en su vida habían visto una tienda tan conveniente, añadió Khalid. ¿Verdad? Esa es la fuerza de México, dijo Sofía, henchida de orgullo. Puede que no tengamos el lujo de Dubái, con sus supercoches y rascacielos, pero nuestro nivel de comodidad y felicidad es altísimo. Hay una tienda de conveniencia a cada pocos pasos. El metro te lleva a todas partes, y puedes comer lo que quieras a cualquier hora. Estas palabras terminaron de consolidar la imagen idealizada que Khalid tenía de México. Antes de llegar, pensaba que el mundo no occidental era sinónimo de atraso. Ahora se daba cuenta de que la calidad de vida aquí superaba con creces a la de muchos lugares de Europa y América. En la tercera semana, el doctor Rivera decidió subir la apuesta. Llevó a Khalid a entrenar al aire libre directamente a un parque cercano al instituto. El entorno era agradable y el aire fresco. Alteza, el objetivo de hoy es caminar 1 kilómetro. Será un hito en su recuperación. ¿1 kilómetro? Khalid se sintió un poco intimidado. Confíe en sí mismo. Ya ha logrado hazañas increíbles, lo animó Alejandro. El grupo salió del hospital y caminó lentamente por la acera. Los transeúntes no podían evitar mirar a ese grupo de guardaespaldas, protegiendo a un extranjero en ropa de hospital que se movía con lentitud. Pero los mexicanos son respetuosos. Nadie se agolpó ni tomó fotos. Al llegar al parque, Khalid ya sudaba, pero apretó los dientes y siguió adelante. El parque estaba lleno de personas mayores haciendo ejercicio matutino. Algunos practicaban yoga, otros bailaban cumbia en grupo. Khalid los miraba, fascinado. «Doctor, ¿qué hacen esos señores y señoras?» Algunos practican yoga. Otros simplemente bailan para mantenerse activos. Son nuestras tradiciones para el bienestar. Los movimientos pueden ser lentos, pero tienen fuerza. Ayudan a regular la energía vital y a mejorar el equilibrio. Si lo practicas todos los días, tu cuerpo estará increíblemente fuerte. La gente mayor en México es tan consciente de su salud. Así es. Y con el acceso a la salud pública, nuestra esperanza de vida es bastante alta. Después de caminar 1 kilómetro, Khalid estaba agotado pero eufórico. Era la primera vez en 5 años que caminaba una distancia tan larga con sus propias piernas. Los guardaespaldas que lo rodeaban lloraban de la emoción. De vuelta en el hospital, el doctor Rivera anunció: «Alteza, su recuperación es más rápida que la de los libros de texto. En otras 2 semanas podrá llevar una vida normal». «¿De verdad? Pensé que tardaría al menos medio año». «Usted tiene una buena base. Está dispuesto a esforzarse y además nuestra combinación de medicina moderna y tradicional es invencible», dijo Alejandro con una sonrisa de satisfacción. «Sin embargo, cuando regrese a Dubái, deberá seguir cuidándose. Le daré algunas recetas de remedios herbales que deberá tomar puntualmente. Y todos los días practique la rutina de ejercicios que le he enseñado.
Doctor, de verdad no sé cómo agradecerle, dijo Khalid, con los ojos enrojecidos. Usted me ha devuelto la vida. Poder curarlo es un honor para mí, dijo Alejandro, un poco avergonzado. Esto también ha servido para prestigiar nuestra medicina tradicional. Espero que en el futuro más gente pueda creer y reconocer su valor. Esa noche, la madre de Khalid organizó una cena de gala espectacular en un hotel de 5 estrellas cerca del hospital. Invitó a todo el equipo del Dr. Rivera y a la dirección del instituto. El evento fue de una opulencia increíble. Los platos eran exquisitos, uno tras otro, e incluso había especias y delicias traídas por aire desde Dubái. Dr. Rivera, esto es un pequeño detalle de parte de nuestra familia real, dijo la reina, entregándole personalmente una caja lujosamente empaquetada. Al abrirla, vio que estaba llena del más fino incienso y madera de agar de los Emiratos, junto con una colección de joyas deslumbrantes. Alejandro se apresuró a rechazarlo. Alteza, esto es demasiado valioso. De verdad que no puedo aceptarlo. Debe aceptarlo, insistió la reina con firmeza. Usted salvó la vida de mi hijo. Estas cosas no pueden ni empezar a expresar la gratitud de toda nuestra familia. Además, hemos decidido establecer una fundación médica en México, dedicada específicamente a financiar la investigación sobre la combinación de la medicina moderna y la tradicional. Queremos ayudar a más pacientes como Khalid a tener una segunda oportunidad. Esta declaración dejó a todos los presentes boquiabiertos. Una fundación, y dedicada específicamente a este campo. Para la medicina mexicana, esto era una noticia absolutamente trascendental. Alteza, su generosidad nos conmueve profundamente, dijo el director del instituto, con la voz temblorosa por la emoción. Esta fundación no solo salvará a más personas, sino que también permitirá que la comunidad médica internacional aprenda de nuestros métodos. Es lo menos que puedo hacer, dijo la reina sonriendo. La experiencia de Khalid nos ha mostrado cuán poderosa es la medicina tradicional y cuán avanzada es la medicina en México. Queremos que más gente se beneficie de ello a través de esta fundación. A mitad de la cena, Khalid se puso de pie de repente. Era la primera vez en 5 años que hablaba en un acto público de pie. El simbolismo era inmenso. Damas y caballeros, hace 5 años, perdí por completo la sensibilidad en mis piernas. Los médicos de Europa y Estados Unidos me dieron una sentencia de muerte. Una vida en una silla de ruedas. En ese momento realmente sentí que mi vida había terminado, que era un muerto en vida. La voz de Khalid temblaba ligeramente, pero el doctor Rivera me dio una segunda vida. En apenas 3 semanas estoy de pie. Puedo caminar, puedo correr, puedo saltar. Esto no es un milagro, es la brillantez de la medicina cuando se unen 2 mundos. Un estruendoso aplauso resonó en la sala. Quiero decirle al mundo entero que México no es el lugar subdesarrollado que algunos imaginan. Aquí se esconde una tecnología médica de primer nivel y los médicos más increíbles, dijo Khalid, cada vez más emocionado. Gritaré mi experiencia al mundo entero, para que todos vean lo poderosa que es la medicina mexicana. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. Muchos de los presentes se emocionaron hasta las lágrimas. Ya no era solo la historia de un paciente curado, era una declaración rotunda de la excelencia de la medicina mexicana. En la 4ª semana, el entrenamiento de Khalid entró en una fase avanzada. El doctor Rivera le hizo aumentar la intensidad. Trote ligero, saltos, sentadillas. Khalid realizaba cada movimiento a la perfección. La fuerza y coordinación de sus piernas habían vuelto por completo al nivel de una persona normal. Alteza, ahora podría jugar cualquier deporte que quisiera, dijo Mateo, el fisioterapeuta, radiante. El ejercicio moderado hará que sus músculos se recuperen por completo más rápido. ¿Podría jugar al baloncesto?, preguntó Khalid con los ojos brillantes. Veo que a los jóvenes de aquí les encanta. Claro que sí, confirmó Mateo. Pero no se exceda al principio. Vaya poco a poco.
Instalaron una canasta de baloncesto en el patio del instituto. Khalid comenzó a lanzar. El primer tiro golpeó el aro, el segundo también. El tercero entró limpio. ¡Canasta! Sofía y las enfermeras se volvieron locas de alegría. El propio Khalid estaba tan emocionado que dio un salto en el sitio. Un movimiento que hace 5 años era una fantasía para él. Ahora lo hacía sin esfuerzo. Sus piernas, firmes y estables, absorbieron el salto y el aterrizaje con una fluidez perfecta. Esta escena fue capturada por un fotógrafo. Más tarde, se convirtió en una de las fotografías más preciadas de la familia real de los Emiratos. En ella, Khalid sonreía más brillante que el sol, con los pies en el aire, rebosante de vida. ¿Quién podría imaginar que esa persona había estado paralizada durante 5 años? En la 5ª semana, el doctor Rivera le hizo a Khalid un chequeo completo. Los resultados de la resonancia magnética mostraron que los tejidos blandos alrededor de la columna se habían recuperado por completo y la conducción nerviosa estaba a pleno rendimiento. Aunque la fuerza y la resistencia muscular aún no habían alcanzado el pico anterior a la lesión, para la vida diaria y la práctica de deportes no había ningún problema. Alteza, desde un punto de vista médico, está completamente recuperado, anunció Alejandro la buena nueva. La consulta estalló como si fueran fuegos artificiales. Khalid abrazó al doctor Rivera, tan emocionado que no podía hablar. La pesadilla de 5 años finalmente había terminado. Había recuperado un cuerpo sano, había recuperado su libertad, pero aún así debe cuidarse, le advirtió Alejandro. Siga practicando los ejercicios, tome los remedios herbales con regularidad, no se exceda ni se canse demasiado. Al fin y al cabo, su columna sufrió una lesión grave. Aunque ahora esté bien, debe tratarla con cuidado. Lo haré, lo prometo, aseguró Khalid, golpeándose el pecho. El día antes de su partida, Khalid insistió en ir a un mercado nocturno de la Ciudad de México. Al doctor Rivera le preocupaba la seguridad y al principio se negó, pero no pudo resistirse a la mirada suplicante del príncipe. Finalmente, accedieron. Eligieron el famoso mercado de Coyoacán. Los guardaespaldas hicieron un reconocimiento previo para asegurarse de que no estuviera demasiado concurrido. Al llegar al mercado al anochecer, Khalid se quedó maravillado. El aroma de todo tipo de antojitos le hacía la boca agua. El bullicio de los vendedores, el gentío, el ambiente festivo. El puesto de esquites tenía una larga cola. El olor de los tacos al pastor se percibía a metros de distancia. Al lado, un puesto de aguas frescas exhibía bebidas de todos los colores. Alteza, pruebe la horchata, le insistió Sofía. Es la bebida nacional de México. Khalid tomó un gran sorbo y sus ojos se iluminaron como faros. Dios mío, esto es delicioso, dulce pero no empalagoso, y refrescante. Después, devoró quesadillas, tacos de suadero, sopes y churros. Comía con las manos llenas de grasa, sin importarle en absoluto su imagen. Los mexicanos que pasaban por allí, al ver a un extranjero disfrutar tanto de la comida, le sonreían y saludaban. «¿Qué tal, güero?» «Está bueno». «Buenísimo», respondía Khalid levantando el pulgar. «La comida mexicana es lo máximo». La dueña de un puesto, encantada, le regaló unas brochetas de carne extra. «Vuelva cuando quiera. En México somos así de hospitalarios». Este ambiente vibrante y popular conmovió profundamente a Khalid. En Dubái vivía como en una jaula de oro, inaccesible para la gente común. Pero en México podía mezclarse con la gente en un mercado, charlar con los vendedores. Esto era vida de verdad. «Doctor Rivera, de verdad que amo México», dijo Khalid conmovido, mientras caminaban por el mercado. «La gente es muy cálida, la comida es deliciosa y asequible. Quizás no tenga el lujo de Dubái, pero el nivel de felicidad es altísimo». Alejandro respondió: «Cada lugar tiene su propio sabor. México puede tener sus problemas,
pero el calor humano es fuerte y nuestras instituciones son sólidas. Esa es nuestra mayor fortaleza. Totalmente de acuerdo, asintió Khalid con fervor. Cuando regrese, hablaré seriamente con mi padre. No podemos fijarnos solo en los rascacielos y los coches de lujo. Lo más importante es que la gente viva feliz y cómoda. Después del mercado, fueron a la librería Gandhi, una librería que cierra tarde y que dejó a Khalid perplejo. Todavía hay tanta gente leyendo a estas horas de la noche. Los mexicanos de verdad que aman aprender. Sofía dijo con orgullo, así somos. Por muy ocupados que estemos en el trabajo, siempre encontramos tiempo para cultivarnos. Khalid pasó 2 horas en la librería, comprando una pila de libros sobre medicina tradicional mexicana y cultura de México. Dijo que se los llevaría para estudiarlos y llevar las cosas buenas de México a Dubái. La mañana de su partida, el instituto organizó una sencilla pero emotiva despedida. Todo el equipo del Dr. Rivera estuvo presente. Se despidieron con los ojos enrojecidos. «Dr. Rivera, recordaré su amabilidad toda mi vida», dijo Khalid, agarrando fuertemente la mano de Alejandro. «No solo curó mis piernas, sino que me devolvió el sentido de la vida. Salvarlo es uno de los mayores orgullos de mi carrera», respondió Alejandro. «Recuerde mis instrucciones. Practique los ejercicios todos los días. Tome su medicina a tiempo. Si tiene cualquier problema, escríbame cuando quiera». «Lo haré, sin falta», prometió Khalid. Se giró hacia todos los demás e hizo una profunda reverencia. «Gracias a todos. Gracias, México. Estas 5 semanas han sido el tiempo más valioso de mi vida». En el aeropuerto, Khalid insistió en subir la escalerilla del avión por sí mismo, paso a paso. Cada paso era firme, lleno de fuerza y confianza. Al llegar a la puerta de la cabina, se dio la vuelta, saludó con la mano y sonrió más brillante que el sol. Esa fotografía dio la vuelta al mundo, siendo bautizada como «El Milagro Médico de México», y causó un gran revuelo en la comunidad médica internacional. Después del despegue, mientras Khalid veía cómo la inmensa mancha urbana de la Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña, su corazón se llenó de gratitud y nostalgia. Un país vibrante y complejo, que había logrado un hito en la historia de la medicina y había cambiado su vida para siempre. De vuelta en Dubái, la historia de Khalid se convirtió en la comidilla de la familia real y la alta sociedad. Multitudes acudían a verlo, y todos se quedaban atónitos. Cada vez que tenía visitas, Khalid relataba con todo lujo de detalles su experiencia en México, elogiando el genio del Dr. Rivera y promoviendo apasionadamente la combinación de la medicina moderna y la tradicional. ¿Saben? México es increíble. Su tecnología médica supera a la de Europa y Estados Unidos. Los médicos no solo son técnicamente brillantes, sino que además son increíblemente humanos. Y la vida social es vibrante y avanzada, nada que ver con los estereotipos. Su promoción cambió la perspectiva de mucha gente. Antes, todos creían que solo la medicina occidental era fiable. Ahora sabían que existían potencias médicas en otras partes del mundo. El padre de Khalid, el rey, quedó tan impresionado por la transformación de su hijo que convocó una gran asamblea real y anunció una profunda alianza médica con México. Además de la fundación prometida, enviarían un grupo de médicos de los Emiratos a México para aprender las técnicas avanzadas de la medicina combinada. Esto es una bendición de Alá, y también el mérito de los médicos mexicanos, dijo el viejo rey emocionado en la reunión. Debemos estar agradecidos, pero también debemos aprender sus habilidades para traer este increíble sistema médico a los Emiratos y beneficiar a nuestro pueblo. La decisión fue aprobada por unanimidad. Poco después, los Emiratos Árabes Unidos y México establecieron oficialmente un mecanismo de intercambio médico, con visitas anuales de médicos para compartir experiencias y progresar juntos. El propio Khalid no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a estudiar sistemáticamente la teoría de la medicina tradicional,
Practicaba sus ejercicios de sanación a diario sin falta, e incluso contrató a un maestro de medicina tradicional mexicano para que residiera permanentemente en Dubái y supervisara su salud. El maestro estaba asombrado. Alteza. Su comprensión de la medicina tradicional es muy profunda. Tiene un talento natural. Si no fuera por su estatus de príncipe, podría convertirse en un médico tradicional de primer nivel. Khalid sonreía con orgullo. Aprendo todos los días. En el futuro, quiero promover la medicina tradicional en los Emiratos para que más gente pueda beneficiarse. Medio año después, Khalid voló de nuevo a México para un chequeo. Tras examinarlo, el doctor Rivera asintió con aprobación. La recuperación es perfecta, todos los indicadores son excelentes, y ha practicado muy bien los ejercicios de energía, su flujo vital es increíblemente fluido. Eso es gracias a sus enseñanzas. Por cierto, doctor, en este viaje tengo otro gran plan. Mi padre quiere invitarlo a Dubái para ayudarnos a construir un centro médico de primer nivel que combine la medicina moderna y la tradicional. Alejandro se quedó un poco perplejo. ¿Ir a Dubái? Tendría que pensarlo bien. No se preocupe, las condiciones son las que usted pida, le aseguró Khalid. No tiene que mudarse permanentemente. Con que vuele periódicamente para supervisar y guiar será suficiente. Queremos replicar su experiencia para que la gente de Oriente Medio también pueda disfrutar de sus beneficios. Después de meditarlo, Alejandro asintió. Era una gran oportunidad para promover la medicina tradicional. Así, durante los años siguientes, Alejandro voló a Dubái varias veces al año, guiando personalmente al equipo y haciendo que el centro médico floreciera. El centro se convirtió rápidamente en la cúspide de la atención médica en Oriente Medio. Innumerables pacientes con enfermedades complejas acudían de todas partes, y el modelo de medicina combinada obró innumerables milagros más. La medicina tradicional mexicana se hizo tremendamente popular en Oriente Medio. Khalid se recuperó por completo. Volvió a montar a caballo, a jugar al polo, a participar en las actividades reales e incluso a representar a su país en conferencias internacionales. Cada vez que hablaba en público, mencionaba su experiencia en México, agradeciendo a los médicos mexicanos por darle una segunda vida. La medicina no tiene fronteras y las culturas necesitan entenderse mutuamente, dijo Khalid apasionadamente en un foro médico internacional. Por muy avanzada que sea la medicina occidental, tiene sus limitaciones. El valor único de la medicina tradicional debe ser reconocido. Solo aprendiendo unos de otros, tomando lo mejor de cada uno, podremos beneficiar verdaderamente a toda la humanidad. Su historia fue escrita en libros y filmada en documentales, arrasando en todo el mundo. Innumerables escépticos de la medicina tradicional guardaron silencio. La comunidad médica internacional comenzó a estudiar seriamente la combinación de diferentes enfoques médicos, y un gran número de universidades e instituciones abrieron programas relacionados. En México, el caso de Khalid se convirtió en un ejemplo de libro de texto. El doctor Rivera recibió innumerables premios y honores, pero siguió siendo el mismo médico humilde, trabajando día a día en la primera línea para salvar vidas. No es mérito de una sola persona, repetía siempre en las entrevistas. Fue el resultado del esfuerzo de todo un equipo y la prueba del poder de la medicina combinada. Solo quiero que más gente vea el potencial de la medicina tradicional y la fuerza de la medicina mexicana. Años más tarde, Khalid y el doctor Rivera se habían convertido en grandes amigos. A menudo hacían videollamadas para hablar de medicina y de la vida. Khalid visitaba México varias veces al año de vacaciones y para sus chequeos, considerando a México su segundo hogar. Doctor, ¿sabe una cosa? He abierto un restaurante mexicano de alta cocina en Dubái. Vendemos platillos gourmet y aguas frescas. El negocio es un éxito rotundo. Mucha gente local ha conocido México a través de mi restaurante.
Alejandro se rió a carcajadas. Te vas a convertir en el embajador cultural de México. Lo soy, dijo Khalid con orgullo. México cambió mi vida por completo. Quiero que el mundo entero sepa lo maravilloso que es. Y cumplió esa promesa. En los Emiratos promovía constantemente a México, hablando de su medicina, su cultura, su comida y su gente. Gracias a su influencia, cada vez más emiratíes se enamoraron de México, viajando allí para hacer turismo, estudiar y hacer amigos. Y aquel príncipe, una vez sentenciado a una parálisis de por vida, demostró con su increíble historia de superación el verdadero significado de un milagro. No solo se levantó de nuevo, sino que construyó un puente entre dos mundos, mostrando al planeta la grandeza de México y llevando la medicina tradicional a un escenario global.